Sí, Domingo, ¿qué consejo le darías a un joven que quisiera formarse en política monetaria? ¿Qué autores, qué artículos, qué libros? Bueno, primero, yo creo que política monetaria es un- una herramienta de la economía. Yo diría que para poder entrar a especializarse en política monetaria, primero hay que tener una formación muy completa en materia de cómo funciona una economía. Y yo sostengo que eh, lo más importante es tener ideas claras respecto de cuál es la organización económica, cuáles son las reglas de juego que deben funcionar en una economía. No puedes hacer política monetaria si no tenés moneda. Y tener moneda significa que la gente confíe en esa moneda o en esas monedas, porque los países que inicialmente no tienen moneda o que han, como es el caso de la Argentina, la única solución que tienen es de eh, admitir cualquier moneda que la gente quiera utilizar para sus transacciones, es decir, avanzar hacia un sistema de libre elección de la moneda. Y por supuesto, si en ese contexto de competencia entre monedas alternativas implementa una política monetaria desde el Banco Central que cree confianza respecto de la moneda local, digamos el peso en el caso de Argentina, a partir de ahí, algún día se podrá hacer política monetaria con el peso desde un banco central bien administrado. Pero imaginar que uno va a hacer política monetaria eh, sin moneda, como es el caso de la Argentina, es muy equivocado. En realidad, más que política monetaria, lo que se hace en Argentina es cobrar un impuesto, cobrar el impuesto inflacionario a través de la emisión de dinero. Es decir, que el Banco Central, lejos de ser, digamos, una institución que cuida el valor de la moneda y que lucha contra la inflación, es un mecanismo más de recaudación, pero de la peor recaudación que uno puede imaginar, porque es la que se obtiene desvalorizando los salarios de la gente, desvalorizando los ahorros de la gente y, por supuesto, haciendo que la gente huya al exterior buscando proteger los ahorros que pueda acumular. ¿Se puede decir que aconseja la lectura entonces del texto de Hayek de la desnacionalización del dinero? Bueno, es uno de los elementos. El texto de Hayek, eh, como todos los textos de, lo que yo diríamos, clásicos de la economía, que es cuando primero se introducen las ideas que luego se desarrollan, es, eh, eh, es muy importante. Ahora, pero leer solamente el texto de Hayek no te da una solución operativa. Para quienes quieran avanzar hacia la idea de, de, de este tipo de reforma monetaria y financiera, yo recomiendo un libro que escribió Larry Kotlikoff, que se llama, eh, el título está publicado en inglés, no sé si estará traducido a la Argentina, que es Jim Stewart is Dead, eh, porque utiliza aquella imagen de una película que era, no me acuerdo el nombre de la película, en la cual hay una corrida bancaria eh, y, 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 Jimmy Stewart logra pararla llevando billetes de una casa bancaria a otra. Y bueno, lo que dice Larry Kotlikoff es que ese defecto del sistema de banca fraccionaria o con encaje fraccionario ya no se resuelve con estrategias como la de Jim Stewart y propone un sistema de, por un lado, moneda que sirva para todo tipo de transacciones y para los contratos y los pagos, y por otro lado, un sistema no en el encaje fraccionario, sino en un sistema
de fondos que aglutinan a los distintos tipos de préstamos que recibirían las familias o las empresas. En fin, es todo un tema también muy técnico, pero en materia, pero eso sería una completa diferente organización de la economía, del sistema monetario y del sistema financiero tal como funciona hoy. Y es difícil que lo pudiera hacer un país si no se hace globalmente para la economía. Hablando, Por eso es que, a pesar de que muchos elogiaron el libro de Larry Kotlikoff, nunca se transformó en algo totalmente operativo. En fin, claro, son temas complejos, pero yo creo que lo mejor para un estudiante es, bueno, tratar de leer, bueno, lo de Hayek obviamente es muy útil, el de Milton Friedman, y también hay que leer por parte de especialistas en temas monetarios, pensar en cómo ponerlos en práctica, ¿no? Yo, a través de la convertibilidad, de la ley de convertibilidad y la implementación, si yo dije puse en práctica, dije, no terminó bien esa experiencia, porque jugaron fuerzas que tendieron a destruirla para producir transferencias de riqueza y de ingresos que eran totalmente inconvenientes. Pero a mí me gusta sugerir que se estudie una experiencia que anduvo muy bien, que es la de Perú, que es de un sistema bimonetario, también en cierta medida la de Uruguay, pero la de Perú es más interesante porque ahí el Banco Central logró manejar no solo una política monetaria alrededor de su moneda, del sol, sino también alrededor del dólar, pero el dólar intermediado a través del sistema bancario peruano y manteniendo una estabilidad del sol y del valor del dólar, pero no en forma rígida como tipo de cambio fijo, como fue la convertibilidad argentina, sino con libre flotación. Por supuesto, ese régimen le ha dado muy buenos resultados a Perú, y cuando yo hablo de lo que podría ocurrir en Argentina, lo que deberíamos hacer en Argentina, sugiero avanzar en esa dirección, cuando se implemente un plan de estabilización y crecimiento completo. Ese es el sentido de la propuesta que yo hice y que sigue teniendo vigencia en un libro que escribí en el año 2014, que es Camino a la Estabilidad. Yo había escrito ese libro pensando o sugiriendo qué es lo que podrían hacer Macri o Scioli al que ganara la elección en el 2015. Lamentablemente, yo creo que nadie le prestó atención, pero de todas maneras ese libro hace un aporte que tiene relevancia para el futuro. Yo espero que en algún momento los economistas que traten de diseñar un plan de estabilización y crecimiento presten atención a esa propuesta. Pero para formarse en política monetaria, yo diría que más bien hay que trabajar en el entendimiento de cómo funcionan en general las economías, cosa que te lo dan las distintas escuelas económicas para distintos momentos de la historia y distintas circunstancias, y después entender bien cómo funciona la economía en la cual uno quiere hacer por propuestas, porque si no se entiende bien cómo funciona la economía y cuáles son los defectos, cuáles son las cosas que habría que resolver antes incluso de hacer una propuesta o de implementar una propuesta de nuevo régimen monetario y financiero, no se logra acertar. claro.